Hola, ¿qué tal? Soy Kenneth Sánchez, curador del Comité de Lectura, y hoy les traemos este podcast especial sobre el presupuesto público para el año 2022. Como bien saben, hoy jueves el primer ministro Guido Bellido y el ministro de Economía y Finanzas Pedro Franqui asistirán al Pleno del Congreso para exponer el proyecto de presupuesto para el año 2022. Este año el presupuesto asciende a aproximadamente 197.000 millones de soles, un aumento nominal del 7.6% frente al presupuesto del año anterior. Pero, ¿qué es el presupuesto? ¿Cuáles son los puntos más importantes? ¿Qué cambios hay en este nuevo presupuesto en comparación con el anterior? Para responder esta y más preguntas, conversamos con Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de proyectos y políticas públicas en redes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Mónica. Y para comenzar, brevemente, cuéntanos qué es el presupuesto público, cuál es su importancia y cuál es el mecanismo que hay para elaborarlo. ¿Qué tal? Buenos días, Kenneth, y muchas gracias por la invitación para participar en este podcast especial. Brevemente, el presupuesto de la República es un instrumento de gestión con el cual se distribuyen los recursos que tienen las diferentes instituciones del Estado para gastar. Nosotros, como el Estado funciona igual que una familia, ¿no? También nosotros tenemos un presupuesto, el Estado también tiene un presupuesto, pero el presupuesto público de la nación distribuye cómo se puede gastar y quién tiene esos recursos. Tenemos diferentes entidades en el sector público, recordemos, tenemos entidades en el gobierno central, a nivel nacional, en el gobiernos regionales y gobiernos locales en las municipalidades. Entonces, esa distribución es lo que se ve en el presupuesto público. Uh-huh. Claro. Y cuéntanos ahora sí un poco más sobre este presupuesto para este año, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más importantes o destacables de presupuesto? ¿Qué sectores se han priorizado? Cuéntanos un poquito más sobre eso. Sí, podemos verlo desde dos perspectivas. Una es la perspectiva cuando lo comparamos con años anteriores, digamos, en el sentido de cuáles son los sectores que más han crecido, y la perspectiva de cuáles son los sectores que históricamente ya tienen varios años teniendo como un porcentaje muy importante de presupuesto. Si vemos, empezamos con el primero, ¿ok? Los sectores que tienen siempre más presupuesto es educación, transportes, salud, ¿no? Esos son los sectores que históricamente concentran mayor parte del presupuesto. Hay una función también que concentra un porcentaje importante de presupuesto, que es hay una función que se llama, que tal vez algunos de ustedes los han escuchado, que se llama planeamiento, gestión y reserva de contingencia. Esa también es una función que tiene un porcentaje importante del presupuesto en el país, sí. Es como el 15%, la segunda que tiene más presupuesto, pero esa es una función como medio bolsa, así como nosotros también en nuestro presupuesto tenemos funciones bolsitas de dinero que usamos para diferentes cosas, esa también es una función bolsa. En esa función bolsa está el presupuesto de los gobiernos locales, de los municipios, con lo que se paga el personal de los gobiernos locales, de las municipalidades, y también está la reserva de contingencia, que es la plata que guarda el Estado en general para cualquier emergencia o cualquier iniciativa que quiera reasignar recursos, rápidamente tiene ahí la plata y se la asigna. Pero educación, entonces, transporte y salud son los que históricamente han tenido como mayor participación. De esos, educación y salud han incrementado bastante hasta este año. Entonces, podemos decir que están siendo priorizados educación y salud, no solamente porque son un porcentaje importante, sino también porque han incrementado, ¿no? Transporte no ha incrementado tanto, pero sigue teniendo una participación importante del presupuesto público. Uh-huh. Y luego tenemos algunos sectores, algunas funciones del Estado que tal vez no tienen un porcentaje tan grande de presupuesto, pero se han incrementado significativamente, ¿no? Yo quisiera resaltar el caso de agricultura y el caso de seguridad y orden interno, ¿no? Donde están los temas de policía y defensa, ¿no? Esos son, digamos, orden público y seguridad, perdón. Dos funciones que han incrementado bastante su presupuesto o incrementarían bastante su presupuesto cuando lo comparas lo que está planteando el Estado para el próximo año y este año, ¿no? Entonces, por ejemplo, en orden público y seguridad es como 25% adicional, o sea, es un montón, es como un cuarto más de presupuesto que va a aumentar. Igual en agricultura también es un incremento significativo. Entonces, si bien, digamos, no son funciones que tienen tanta plata, el incremento significa que el Estado les está dando prioridad para el próximo año, ¿no? Uh-huh. Claro. No sé si quieres como que podamos hablar más de detalle de lo que tenemos en educación, en salud, pero en general esas son las funciones. Claro, no. Cuéntame un poquito más sobre estos detalles que mencionabas sobre educación, salud. Sí, perfecto. En educación en general se está manteniendo la estructura
histórica, y yo diría como un comentario general, que tal vez lo hablemos más adelante un poquito más, se está manteniendo la estructura de presupuesto de términos globales, lo que se gasta en sueldos, lo que se gasta en bienes y servicios, lo que se gasta en inversiones, no hay cambios significativos en esa distribución, ¿no? Y en educación se está priorizando básicamente el tema de la conectividad con el tema de las tablets, eso digamos es una continuidad de algo que se ha venido dando desde el 2020, el 2021 y el 2022 va a continuar el tema de las tablets, la conectividad de Internet. Y también está el tema de la inversión pública, ¿no? Se está destinando más de 2.000 millones de soles a la construcción de colegios en zonas urbanas, ¿no? Entonces ahí tenemos como un porcentaje significativo de recursos. En salud también, ahí sí hay, digamos, unos recursos adicionales que se están designando para el próximo año para hacer incrementos a los médicos, ¿no? Incrementos al personal de salud. Hay un reconocimiento a la labor del personal de salud por la pandemia. Y también hay algunos recursos para nombrar a alguna gente que está trabajando, que digamos que trabaja con contrato, y la idea es nombrarlos, incorporarlos a la carrera en salud. Eso, digamos, en salud. Aparte hay una plata separada para todos los temas que son COVID, oxígeno. Y también el MEF dice que en la reserva de contingencia, que es esta bolsa que decíamos, también está separando una plata por si pasa algo, cuarta ola, Dios no quiera, ¿no? También está separando eso. Entonces, en salud ha puesto como esos énfasis nuevos, digamos, ¿no? Un poco de aumento para el personal de salud y los temas que está guardando para el COVID. Y luego en agricultura, que es justo una de estas funciones que decíamos que ha incrementado mucho, hay un incremento significativo en el tema de inversiones en canales de riego, ¿no? Entonces ahí hay una plata significativa que está designando el Estado, estaría designando, si es que le aprueban el presupuesto, el próximo año, ¿no? Para los canales de irrigación, obras grandes de irrigación, la continuación de Chavimochic, tiene ahí una serie de obras grandes que se están priorizando, ¿no? Entonces, sí tiene algunas de ese tipo de prioridades, programas sociales también, por ejemplo, que el primer ministro la semana pasada anunció que se iban a incrementar. Efectivamente, le están dejando plata en la reserva de contingencia, no se le están dando todavía a los programas sociales, pero el MEF dice que está en la reserva de contingencia, en la bolsita, para poder incrementar como 150 millones de soles adicionales a los programas sociales, ¿no? A Juntos, Pensión 65, ¿no? Entonces, sí está un poco alineado a las prioridades que el primer ministro anunció la semana pasada que iba a haber, ¿no? Educación, salud, empleo temporal, el programa Trabaja Perú de empleo temporal también, y el tema que hablábamos hace un rato de agricultura y de programas sociales. Claro. Mencionaste algo muy importante que quería tocar ahorita, que es cómo se compara esto con el presupuesto del año anterior, ¿no? No solo mencionaste lo del contenido, pero también ha habido un aumento en el presupuesto, que es algo normal, pero no sé si nos puedes comentar más sobre esto del aumento y también de cómo se compara. Sí, de acuerdo. En los últimos 10 años, no es el incremento más grande, ¿no? Como tú indicaste al inicio, nominalmente hemos incrementado 7.6%. En el 2013 tuvimos un incremento de más de 10% de presupuesto, ¿no? Entonces, no es el año que más estamos incrementando el presupuesto. Sí, es una sorpresa para algunas personas, digamos que estamos un poco siempre atentos a estos temas, que se haya incrementado 7.6%. El ministro Waldo Mendoza él había hecho, antes de salir de la gestión, había hecho anuncios diciendo que el presupuesto del 2022 iba a ser austero, ¿no? Y 7.6% es un crecimiento significativo, no es un crecimiento menor. Es más que lo que se espera que crezca el PBI. El próximo año se espera que el PBI crezca 4%. Y si el presupuesto está creciendo 7, estamos diciendo que vamos a crecer más que el PBI, o sea, el Estado está creciendo en tamaño, en la práctica, ¿no? Entonces, eso no es austero, ¿no? Entonces, sí es una sorpresa eso, digamos, pero el MEF, y eso lo vamos a hablar en un momento, ¿no? Está justificando eso porque dice que va a tener más ingresos fiscales debido a la alta recaudación que va a tener de impuestos, sobre todo de minería, ¿no? Entonces, dice que si hay espacio y por lo tanto se justifica estos incrementos en el presupuesto. Pero como dices tú, no es que sea tampoco una cosa así extraordinaria, ni tampoco necesariamente una cosa muy irresponsable. Sí hay igual que ponerle mucho ojo a la ejecución y la calidad de la ejecución de estos recursos. Claro. Un tema con el presupuesto público es que
hay mucha inercia en el presupuesto público. Las entidades públicas están acostumbradas a gastar, no necesariamente de la mejor manera, pero gastan la plata, ¿no? Nosotros hacia fin de año siempre vemos los rankings de ejecución presupuestal. En algunas entidades se ejecuta solo el 60% de los recursos, en otras 90%, en otras 85%. Pero en general, que ejecutes 90% no significa que lo estés haciendo bien, ¿no? Entonces, Claro. es una advertencia que tenemos todos los años de estar mirando de que la plata que se ejecuta, si bien hay más recursos, que se ejecute bien, ¿no? Entonces, eso sí es un tema importante. Sí, definitivamente. Y ahora tocamos este tema que mencionaste del financiamiento, ¿no? Ha aumentado el presupuesto y ¿cuáles ha delineado el ministro como las principales fuentes de financiamiento para este presupuesto? Y puede verse afectado este recaudamiento por lo que es la incertidumbre económica y ahora la reciente rebaja de calificación crediticia que nos ha hecho Moody's. Sí, el tema de las fuentes de financiamiento es un tema bien interesante de cómo se financia el presupuesto, ¿no? En general, lo que nosotros tenemos son unas 5 fuentes de financiamiento. Bueno, podrían considerarse hasta 6 fuentes de financiamiento. La más grande es los recursos ordinarios, así se llama, recursos ordinarios, que es justamente lo que recauda la SUNAT, básicamente, los impuestos, ¿no? Claro. Y ahí está lo que pagan las mineras, lo que pagamos nosotros, el IGB que pagamos, impuesto selectivo al consumo, todo, ¿no? Esa es para el próximo año se está planteando que sea 60.3%, que es un porcentaje mayor al de este año. Este año estábamos en 54, o sea, había bajado un poquito nuestra recaudación por justamente la crisis, ¿no? Entonces el próximo año ya se está esperando recuperar. Igual no llegamos a porcentajes como de prepandemia. Prepandemia siempre teníamos más de 60, 65, algún año tuvimos incluso 70, ¿no? Entonces, todavía no se está recuperando ese tema de los recursos ordinarios, pero digamos es fuerte. Luego tenemos la otra fuente grande que es obvio, igual que un presupuesto, ¿no? Lo que yo gano y lo que yo me puedo prestar. Lo que yo me voy a prestar, los recursos, se dice el ROC, los recursos por operaciones oficiales de crédito, es como para el próximo año está bajando bastante, 19%. Igual no estamos regresando a niveles pre-pandemia, pero ya no estamos en el nivel de emergencia que tuvimos este año. Este año nos hemos prestado 26% de presupuesto, ¿no? Es un montón, ahora sería 19%. Luego tenemos ya algunos conceptos que son un poquito más pequeños, ¿no? Tenemos el concepto de los recursos determinados, que es el canon, básicamente el canon y las regalías, que eso va directamente a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a las universidades, ¿no? No se centraliza, digamos, eso va de frente en las zonas donde están las explotaciones mineras o petroleras o pesqueras, ¿no? Y luego está el tema de recursos directamente recaudados, que eso es algo que tal vez la gente no está muy familiarizado con los recursos directamente recaudados, que es justamente lo que tú pagas cuando vas a hacer un trámite a la municipalidad, cuando vas a hacer un trámite a cualquier entidad pública, ¿no? Y a veces tienes que pagar una tasa chiquita o una tasa a veces más grande. Esas tasas que pagas son recursos directamente recaudados y las municipalidades, sobre todo, dependen muchísimo de esos recursos directamente recaudados, ¿no? Hay un montón de servicios municipales, las licencias y demás que necesitan pagar y los recursos directamente recaudados son una gran fuente de financiamiento para los gobiernos locales. Entonces, en términos de financiamiento, como tú dices, si yo lo veo a nivel macro, o sea, de todo el presupuesto a nivel nacional, efectivamente hay un supuesto fuerte que es que los recursos ordinarios van a poder crecer el próximo año. Es decir, yo voy a poder recaudar más dinero el próximo año. Pero eso está teniendo supuestos detrás de que vamos a mantener un buen crecimiento económico, va a continuar la inversión privada a los ritmos que esperábamos a principios del 2021. Y ya a estas alturas, en verdad, las perspectivas, y sobre todo si le sumamos esta perspectiva de la baja, la reducción en la calificación crediticia que nos ha hecho una de las empresas calificadoras de riesgo, realmente probablemente sea un supuesto que no se vaya a cumplir. Entonces, la recaudación tal vez no podamos llegar a financiar ese 60.3%, que incluso yo diría ese 60.3% que son los recursos ordinarios, más lo que el Estado está previendo que va a ser canon, que sumado da como 75%. O sea, tiene 75%, casi todo, que depende en verdad, de los impuestos y de lo que pueda recaudar el Estado, ¿no? Y del canon que puedan recaudar. Y esos supuestos no necesariamente se van a poder cumplir, ¿no?
Entonces, sí hay un riesgo. El MEF ha estimado que el peor riesgo, que es un riesgo en verdad súper alto, es que su recaudación caiga hasta 0.9% del PBI, que es bastante significativo, ¿no? Eso significaría que tendría que salir a endeudarse, ¿no? Claro. Y ahí es que entramos como en un círculo que puede ser un poco negativo para el país. ¿Por qué? Porque si no recaudamos tanto, no nos va a alcanzar la plata para financiar el presupuesto, la diferencia la cubrimos con deuda. Y esa diferencia que cubrimos con deuda, la vamos a tener que tomar a deudas más caras, porque como nos han bajado la calificación crediticia, las tasas de interés que me van a cobrar van a ser mayores, ¿no? Entonces, al final, si es que yo quiero suplir esa falta de recaudación en el país, me va a costar más caro. La otra opción es que se dejen de gastar, o sea, que haya recortes de gasto el próximo año, pero eso puede afectar muchísimo la calidad de los servicios que recibimos, el servicio en educación, el servicio en salud que recibimos, las pistas ya no se arreglan, se retrasan los proyectos de inversión, las carreteras, todo eso se va retrasando si es que hay que hacer recortes, ¿no? Entonces, sí existe una preocupación dentro de todo de que los supuestos que el MEF ha tomado para hacer el presupuesto son bastante optimistas, ¿no? Probablemente el financiamiento no se vaya a lograr en la medida que el MEF está esperando, y eso entonces va a significar o que vamos a tener que subir nuestra deuda más allá de lo que el MEF está prediciendo, o vamos a tener que reducir los gastos de alguna forma, porque de algún lugar tiene que salir la plata, ¿no? Mencionaste los recursos alocados en salud, pero ¿qué otro elemento o pandemia podemos ver en el presupuesto de este año? Tal vez como tratando de proyectar lo que puede pasar, ¿no? en el próximo 2022. Sí, el MEF ha dicho, de nuevo, como está en la bolsa, es difícil predecir, ¿no? Pero el MEF ha dicho en su sustento que en la bolsa tiene 3.000 millones de soles para en la reserva de contingencia, digamos, 3.000 millones de soles para cualquier atención inesperada de la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, si es que de nuevo tenemos una ola fuerte y tenemos que invertir de nuevo en muchos hospitales temporales, ampliar camas UCI, ampliar plantas de oxígeno, pagar más médicos, ¿no? Todas estas medidas de emergencia tiene esos recursos destinados, 3.000 millones, que para salud no es poco, o sea, es como el 15% de su presupuesto total. Entonces, no es poco. De hecho, es un buen... es una buena reserva, ¿no? De nuevo, como está en la bolsa, en la reserva de contingencia, es bien difícil evaluar si de verdad lo tenemos o no lo tenemos, ¿no? Pero al menos el MEP se ha comprometido a guardar esa plata. Entonces, por ahí tú tienes esa bolsa, que comparado con este año es un poco menor, pero porque también se está esperando que sea menor el impacto, pero también porque ya se están completando los pagos de las vacunas, que eso es un pago que este año para el cual estuvo destinado un alto porcentaje de presupuesto de salud, ¿no? O sea, este año hemos tenido que pagar casi todos los embarques de vacunas que nos están llegando, ha sido un gasto significativo. Entonces, el próximo año, ese gasto, si bien continúa, ya no es tan fuerte como este año, porque el fuerte, al menos como está proyectado, de vacunas es este año, ¿no? Entonces, para el próximo año ya no se tiene tanto de eso. Pero además me parece interesante lo que tú, como lo preguntas, porque la pandemia, recordemos que no solo afecta en salud, sino también afecta en los otros sectores. Entonces, en educación, si vamos sumando, ¿no? En educación también, los temas de las tablets es por la pandemia, los temas de la no presencialidad y el pago de internet es por la pandemia también, ¿no? Parte del gasto adicional en programas sociales también es por la pandemia. Lo de Trabaja Perú es por la reactivación económica causada por la crisis de la pandemia. Entonces, sí hay, digamos, una asignación de recursos que van a atender o la pandemia directamente o las consecuencias de la pandemia en otros sectores, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y bueno, este proyecto de presupuesto va a ir al Congreso hoy y lo van a debatir hasta más o menos fines de noviembre. ¿Qué cambios podría realizar el Congreso y qué riesgos implica esto, ¿no? Si es que hay algún riesgo. Ahí hay varios niveles, ¿no? Como tú señalaste, el primer momento es que va a haber una exposición general del presupuesto el día de hoy. Luego, a los ministros se los va citando uno por uno para que vayan sustentando los presupuestos de sus sectores en septiembre y hasta octubre.
Y ahí se Sí. va haciendo algunos ajustes de algunas medidas, ¿no? En gestión presupuestaria, tú tienes el 30 de agosto o el 31 de agosto, la fecha límite de entrega del proyecto del Ejecutivo, y luego tienes Ujú. hasta fines de noviembre para que el legislativo pueda debatir. Puede modificar medidas, sí, pero normalmente lo que se espera o lo que tiene que pasar es que las tiene que consensuar con el MEF. O sea, no es que Claro. automáticamente porque el Congreso diga esto es lo que vamos a cambiar, se cambia, ¿no? Sino porque se tiene que Ujú. consensuar con el MEF. ¿Por qué? Porque como cualquier presupuesto está balanceado, si tú mueves en un lado vas a tener que bajar en otro, ¿no? Entonces, Claro. eso lo tienes que consensuar con el MEF y obviamente a la vez con todos los sectores involucrados en esos cambios. Sí. Hay temas operativos, además, o sea, esta programación de presupuesto es una base de datos gigantesca, el Congreso no la puede cambiar así nomás, ¿no? Entonces, no, siempre tiene que haber cierto nivel de consenso con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y Sí. otro nivel que tiene de manejo, digamos, el Congreso es que está este famoso anexo 5, que probablemente ya varios de los que nos están escuchando conocen de qué sale el anexo 5, pero básicamente el anexo 5 es un anexo donde está el detalle de las actividades y de los proyectos que se van a financiar en el presupuesto. Ujú. Y en esa lista de proyectos hay siempre una plata separada, el MEF lo separa, para que los congresistas puedan plantear qué proyectos de sus regiones, de los Claro. gobiernos regionales o municipios, se van a financiar el próximo año. ¿No? Entonces, Sí. ahí eso, digamos, sí tiene manejo casi directo del Congreso y obviamente ahí el tema con el MEF es que tratemos de que esos sean buenos proyectos, o sea, que sean los proyectos que necesiten sus regiones, que no estén con sobrecostos, que tengan expedientes técnicos de calidad ya hechos, ¿no? Y si se cumplen algunas condiciones, la idea es que se puedan financiar. Pero eso también es, digamos, algo sobre lo cual el Congreso tiene directa incidencia, ¿no? Entonces, Sí. sí ha habido, y esto es un tema que quería tal vez un poco adelantar y contar a los que nos están escuchando. Ya hay algunas voces ahorita, en septiembre, ¿no? De algunas cosas que se quieren ir cambiando en el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, que se vuelva más Ujú. descentralizado. Esas Claro. cosas, de nuevo, se pueden ver, se pueden analizar en este proceso, pero siempre tiene que ser en consenso con el Ministerio de Economía Con y el MEF. Finanzas, ¿no? Ujú. Sí, no, definitivamente. Y estamos hablando bastante del presupuesto, pero quizás para aterrizar un poquito más la discusión, ¿cuál va a ser, bueno, de ser aprobado el presupuesto, cuál va a ser el impacto de esto en la ciudadanía? ¿Qué es lo que uno podría sentir quizás en el día a día como un ciudadano? Sí, a mí a veces me gusta como reflexionar y ponerme a mirar a mi alrededor y pensar de lo que veo a mi alrededor, de qué proviene de servicios públicos, ¿no? Entonces, Ujú. si uno está caminando por la calle, la vereda sobre la que estás caminando, la pista que cruzas, todo eso necesita plata para mantenerse, ¿no? Sí. El servicio de luz, si bien nosotros pagamos, tiene cierto nivel también de inversión del Estado, el agua también. Ujú. Y ya si nos ponemos, digamos, en otro tipo de servicios, tenemos el servicio de educación. Si nuestros hijos van a un colegio público, Claro. ahí tenemos también directamente el servicio que recibimos. Los profesores, ¿de dónde sale su sueldo? ¿De dónde sale el Ujú. sueldo de las personas que me atienden cuando voy a la municipalidad? ¿De dónde sale el sueldo de las personas que me atienden cuando voy a RENIEC? Si voy a sacar mi brevete, también. De los que Ujú. autorizaron la ruta del transporte público, del bus al que me subo, también, todo eso sale del presupuesto público, ¿no? Entonces, la calidad de los Claro. servicios públicos y la cantidad de servicios públicos que recibimos es inmensa y depende directamente del presupuesto público, ¿no? Entonces, y ahí eso está Ujú. muy vinculado a lo que conversamos hace un momento, que es que sí es muy importante el tema de la calidad de la ejecución de los recursos, porque efectivamente a Claro. veces los economistas sobre todo tendemos a todo lo reducimos a indicadores de ejecución. ¿Ejecutó o no ejecutó? ¿Devolviste o no devolviste la plata? ¿No? Pero en verdad lo que impacta en la población más que si se gastó o no la plata es que también se gastó, ¿no? Entonces Claro. lo que podemos tener es que la municipalidad está gastando 90% de su presupuesto, pero sus veredas están todas rotas, las pistas están maltratadas, nadie te atiende cuando vas a la municipalidad, no recogen la basura. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando Claro. de Claro. que esos recursos están traduciéndose a calidad. Por eso, el presupuesto público no solo es una herramienta fundamental que nos va a decir cómo se está distribuyendo la plata, sino que también deberíamos usarlo todos los ciudadanos como una motivación a ser más vigilantes
con el gobierno nacional, nuestro gobierno regional y nuestros gobiernos locales y las municipalidades, ¿no? Porque Claro. efectivamente tienen recursos y tenemos que ver cómo los están gastando, ¿no? Sí, no, definitivamente. Bueno, para terminar la entrevista, no sé, Mónica, si tienes algún otro comentario sobre el presupuesto que te parezca importante mencionar, que quizás no hayamos tocado hasta ahora. Sí, yo quería solo un último punto chiquitito, hablar de la descentralización del presupuesto, justo que lo comentamos hace un momento. Sí, ¿Por qué? Porque hay unos tweets, ¿no? De que el presupuesto está muy centralista y algunos comentarios del partido de gobierno, de hecho, ¿no? Entonces, sí es bien importante que entendamos un poco a qué nos referimos cuando el presupuesto está centralizado, está descentralizado. Hay entidades que digamos, se gestionan a nivel de gobierno nacional. Entonces, por ejemplo, el Poder Judicial se gestiona a nivel de gobierno nacional, la Contraloría se gestiona a nivel de gobierno nacional, el mismo Congreso se gestiona a nivel de gobierno nacional. Hay diferentes entidades que se gestionan a ese nivel. Las universidades públicas, sí, por ejemplo, todas las universidades públicas, ¿no? La de Huamanga, la del Altiplano, la Nacional de Trujillo, todas, si bien están en las regiones, también se consideran como parte del gobierno nacional. Entonces, tenemos un grupo de claro. entidades que, si bien el presupuesto aparece gobierno nacional, no significa que solo trabajen en Lima, ¿no? Sino que están distribuidas en todo el territorio. Y es un tema por la clasificación, digamos, de las entidades. Y aparte tenemos, el MEF ha identificado como 61% del presupuesto que podría ser, entre comillas, descentralizable. ¿Qué quiere decir eso? Que se vaya a los gobiernos regionales y locales sin tener que estar en los ministerios acá en Lima, ¿no? La idea es que se vaya directamente a los gobiernos regionales y locales. De eso, 61, ¿no? El MEF o sea, ya en el PIA, en el presupuesto del 2022, se está planteando que sea 48% ya en las regiones. Entonces, estamos hablando de 48 a sus 61, es un buen porcentaje, digamos, ¿no? Estamos cerca a la descentralización completa, entre comillas. Pero sí me parece que es importante reconocer que no es bueno para el país que se descentralice el 100% de lo que se puede descentralizar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, como cuando nosotros estamos administrando la plata de nuestra casa, es mucho mejor cuando tenemos flexibilidad para mover la plata de un lado a otro o de un ítem a otro. Si de repente en educación, el colegio me están cobrando más caro, entonces bajo un poquito mi gasto en comida, ¿no? O ya no salgo tanto los fines de semana y gasto más en salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo puedo tener esa flexibilidad, es mucho más fácil para mí de gestionar el presupuesto. Lo mismo pasa a nivel del país. Si hay una región que necesita más recursos porque ha habido algún problema o porque más bien le está yendo bien y ya se gastó su plata y necesita seguir ejecutando, es más fácil cuando hay cierto nivel de flexibilidad. Yo tengo algo guardado en el MEF para poder distribuir entre las regiones. Si tú lo pones todo en las regiones, ninguna región va a querer soltar si es que no ejecutan, ¿no? Entonces ya es bien difícil un poco poder regresar esa ejecución, porque nadie quiere regresar la plata, ¿no? Una vez que lo tienen, cuando recién la sueltan en diciembre, cuando ya no puedes hacer nada con la plata, ¿no? Porque los presupuestos son anuales. Entonces sí es importante que haya un cierto nivel de flexibilidad y ese 10% que se está dejando el MEF es súper aceptable, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí sí tenemos que reconocer que es importante la descentralización y es importante seguir dándole recursos a los gobiernos regionales y locales con mecanismos más flexibles y que el MEF responda más rápido también, porque a veces también se demora mucho en dar la plata cuando los gobiernos locales y regionales lo necesitan, pero también se necesita cierta flexibilidad para mover entre regiones, entre municipios, y eso lo puede hacer el MEF, ¿no? Entonces, eso era lo último que quería un poco comentar para que todos los que sepan lo tengan en cuenta. Sí, no, muchas gracias, Mónica, por tu tiempo. Ahora nos queda esperar la decisión que vendrá del debate del Congreso sobre la ley de presupuesto. Vale la pena recordar a nuestros oyentes que, de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución, el Congreso tiene plazo hasta el 30 de noviembre para aprobar la ley de presupuesto. En caso contrario, entrará en vigencia el proyecto enviado por el Ejecutivo. Bueno, eso fue todo aquí en este podcast especial del Comité de Lectura. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.